Poker Sports Radio. Más que un deporte. Segundo bloque de Poker Sport Radio con un lujazo como el señor Carlos López de Puerto Rico, con una cantidad impresionante de cobros y de premios en la WSOP. Nos quedamos un poquito con el tema del manejo del bankroll que te preguntaba el Doc de arranque, ¿no? Como para arrancar, y ya después de eso sí te pregunto de la parte profesional, cómo arrancar ya como jugador profesional. A ver, básicamente para los jugadores novatos o inexpertos que nos están viendo, después de haber recorrido el camino que recorriste, que ya se los vamos a contar y no lo van a poder creer, ¿cuál es un buen bankroll para empezar a jugar cash y otro para jugar torneos? Bueno, he leído en diferentes libros diferentes recomendaciones. La mía, para mí debes tener 100 veces el bankroll que estés utilizando en el momento, o sea, la caja o no sé cómo le llamen aquí. Sí. O sea, que si La caja que compras. Claro. Si estás jugando un torneo de $50, pues en teoría pues debes tener un bankroll de 5,000. Perfecto. Y 100 buy-ins. 100 buy-ins. Así que más o menos, si tienes menos de eso, ya vas a empezar a jugar un poquito más preocupado, un poquito más. Y debes jugar, nunca debes jugar tampoco demasiado despreocupado. O sea, te tiene que doler un poquitito, Claro. pero no lo suficiente. Así que yo recomiendo 100 veces el buy-in. Tanto en cash como tanto en cash torneo. como en torneo. Bueno, y pasemos a la parte ya profesional. Vas avanzando, ganas los torneos, ya te va evidentemente muy bien en Puerto Rico. Perdón, Y es el número 1 de Puerto Rico. Sí. por eso, el camino al número 1. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo arranca? Contame ese paso, de amateur a profesional. Bueno, profesional por definición es vivir del póker. Sí. Y desde entonces, pues, tanto con el cash como con los torneos pequeños que había en Puerto Rico, pues yo podía vivir del póker en Puerto Rico. Dejás la magia a un costado. No debía haberlo hecho, pero sí lo hice. Colgó la varita. Colgué la varita momentáneamente porque el póker también te hipnotiza, te absorbe todo el tiempo, y si tú no lo controlas el póker, pues te lleva a todos los aspectos personales de tu vida, y no debía haberlo hecho. Debía haber mantenido también ese aspecto de la vocación también vivo, y tratar de buscar un balance, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Estoy tratando de hacer las dos cosas. Pero sí, ya yo viví del póker, y como rápido leí toda la información que había disponible, pues entendí lo del manejo del bankroll y entendí esos aspectos, y ya vivía del póker. Ahora, ¿cómo pasé ya a la parte internacional, los torneos? ¿Cuándo fue cuando fui para Las Vegas? Fue muy curioso porque en Puerto Rico se hacían satélites clasificatorios para la Serie Mundial en Las Vegas, pero nada, se hacían muchos torneitos para ganarse una silla de 10,000, ¿no? Claro. Y pues yo, ese segundo año que yo estaba en el póker, pues yo estaba muy emocionado ya. Como era el número 1 en Puerto Rico, pues la misma gente ya sabían que yo iba a ir. Claro. Entonces me quedé heads up en el torneo. En primer lugar se ganaba el paquete de Las Vegas de $10,000. En segundo lugar no ganaba nada. Nada. Y pues perdí el heads up. Uf. Y no había un deal, no había nada. No había deal. Yo había leído y había escuchado un comentario de Daniel Negrano en aquella época que decía que si tú eras el mejor jugador, ningún deal te convenía. Y pues yo lo tomé muy en serio, y pues ya los jugadores sabían que yo no hacía deal, ni siquiera me lo proponían, lo cual es muy ventajoso y ayuda en muchas ocasiones. En otras ocasiones es perjudicial, pero casi siempre es ventajoso. Y no se ofreció ningún deal. Se gana el paquete, me quedo así con esas ganas de ir, y no fui ese año. Pues $10,000. 2004 te quedas afuera. No vas. 2005 llego tercero en el satélite. Sí. El mismo satélite. El mismo satélite. Y también clasificaba uno. Claro. Entonces estaba frustradísimo, no podía. Entonces el que ganó el satélite no podía ir, por trabajo, y estaba vendiendo su paquete en $8,000, que era aproximadamente el bankroll que yo tenía en ese momento. Epa, manejo agresivo, señores. Ahí viene. Y dije, hice algo que no recomiendo, pero pues también en la vida, si uno no se arriesga, pues no hay cambios dramáticos y drásticos. Y era para perseguir mi sueño. Quería ir a Las Vegas, quería jugar el main event, y le dije, mira, te compro así en los 8,000. Y le di básicamente todo mi bankroll. Bueno, por un sueño. Kill Everyone lo dice. Sí. O sea, si eres joven, manejo agresivo del bankroll, se puede empezar de vuelta. Entonces, todo el mundo está loco, ¿cómo va a gastar esa plata? Que es un torneo, que son 5,000, 6,000 personas. Y digo, bueno, pues quiero ir. Fui para allá, me acuerdo que tenía como $200 en el bolsillo.
Año 2005. 2005. Y fui... Entrás a... ¿dónde se juega? En el Río. En el Río. Sí. Entrás al Río. Con la tarjeta de crédito Con la- pago la habitación, que ya es con dinero que no tengo. Eso Claro. es lo que está muy mal, no hagan eso, chicos. Y voy para allá y llego 2 días antes y lo único que hago en esos 2 días es ver a todo el mundo jugar, ver lo que está haciendo todo Además el mundo. no tenías No. un dólar para sentarte a jugar cash y decir, bueno, me la rebusco. No tenía opción, era quedarme en la habitación o... Y no, ni algún truquito o algo. No daba ahí para empezar a venderse, no. No, bueno, ¿Y qué- Fuiste- pensé en fuiste hacer magia en la concentrado. calle y pasar el sombrero, pero no ¿Y llegué. qué se sentía estar en la meca del póker? Estar en Imagínate, el templo. yo había ido, antes de ese viaje, yo había ido a Las Vegas y nunca había jugado la Serie Mundial, pero sí había jugado un torneito y lo había ganado. No había ganado un... Habías cobrado. Había cobrado unos $3,000, $4,000 o algo, entonces me quedé allí y había tenido un poquito de experiencia jugando, pero no un evento de la World Series, algo tan grande. Pero cuando estoy allí, que veo, imagínate, cuando tú llegas por primera vez a la World Series y ves 200 mesas llenas con 2,000 jugadores y el sonido es tan impresionante, ¿no? Es algo que te... Y es bueno ir siempre un poquito antes para adaptarse. Es como en el claro. fútbol cuando llega el equipo visitante, la cancha está llena y dice, salgan un ratito antes ya para que absorban la presión. Y además que tienes un miedo, de momento tienes Claro. un montón de inseguridades y cosas que yo hago aquí, esto, pam. Bueno, pero nada, ¿Fuiste solo? Fui solo. Y en el viaje, mientras ibas llegando, ¿a quién te querías encontrar? ¿A qué pro querías ver y por qué? Bueno, en esa vez anterior que había ido a Las Vegas, me había encontrado en la mesa a Phil Hellmuth, que en aquel momento era el jugador más famoso, ¿no? Claro. Y yo era el chip leader de la mesa, del torneo, en ese momento, y él llega a mi mesa. Eso fue 6 meses antes. Uy, ¿cómo reaccionamos? Imagínate, y él llega a la mesa, me ve las fichas y rápido me empieza a hablar y todo con la psicología. ¿Quién pero tenía la posición? ¿Él te tenía con posición o vos estábamos tenías- iguales, estábamos en lados opuestos que daba igual. Enfrentado. Y Estamos entonces, enfrentados. Y él trata de trabajarme con la psicología, lo cual fue un error de parte de él porque yo soy mago. Y por ahí no debería ir. Y empezamos y yo lo eliminé, ¿no? Lo Pero, eliminé, pero contamos cómo hacía. claro. O sea, ¿qué te decía? A ver, no, para mí, lo leíste fácil a Phil Hellmuth. Estás diciendo eso. lo atrapé Sí. lo atrapé porque él pensaba que yo era un fish y no era tan fish. Claro. Entonces lo El atrapé. graph entonces abajo, Phil Hellmuth, es fácil de leer. A ver, O pese no a tener tanto. sus anteojos, su polera negra, su gorrita, haber escrito Digamos con Joe que Navarro. de los profesionales, fíjense, es muy bueno jugando con los jugadores aficionados, pero con los profesionales no. Se siente muy incómodo. Ajá. Se siente muy incómodo. Y digamos que no sabía contra quién se estaba enfrentando. ¿Te subestimó? Tampoco, o sea, yo llevaba 1 año y medio, 2 años jugando, tampoco jugaba, pero sí tenía un concepto más fuerte del juego de lo que él pensaba que yo O sea, en tenía. ningún momento te sentiste intimidado. No, al contrario, ¿Qué te me decía? emocionó, Te me emocionó, agrandaste. claro. ¿Cómo claro. te quería sacar información? ¿Qué cosas te preguntaba? ¿Qué te Inmediatamente dijo, tú eres el líder en fichas. Vos con un manejo del inglés como Sí, segunda sí. lengua. Puerto Rico. Sí, me manejo bastante bien en inglés y él me decía que, y dime, ¿y de dónde eres? Y va, entonces yo le preguntaba de vuelta, ¿y dónde eres tú? Y todas esas cosas, y empezamos una conversación semi agradable, pero con Phil Hellmuth nunca hay nada parecido. Siempre, y más en aquella época, él ahora está trabajando un poquito más con su moto, en aquella época era el momento más... Y lo Él terminaste. tiraba sillas Sí. cuando perdía, que de hecho la tiró cuando... Lo terminaste eliminando. Sí. En 3 manos. En No, 3 no, manos. no, pero contá las manos. Contá las manos. contá las Bueno, manos. básicamente, como yo era el líder en ficha, pues todos los races de él yo se los pagaba y le jugaba el flop. Y él se sentía muy incómodo jugando flops. Más en aquella época, él estaba acostumbrado más que le jugaran antes del flop. Ahora no, ahora es al revés. Era una época muy pre-flop. Sí, era una época muy pre-flop y muy raro. Entonces muy curioso, me acabo de acordar de un dato que me preguntaste una de las ventajas que yo tenía. En aquella época, todo el race estándar era 3X o 4X. Sí. Y yo entendí rápido el concepto del 2.5, el 2.3. No comprometer tantas fichas con una Y yo mano. nunca había visto a nadie haciendo eso. No estoy diciendo que obviamente fui el primero ni mucho menos, pero nunca había visto a nadie haciendo eso, pero inmediatamente lo empecé a utilizar, lo empecé a utilizar como broma, como chiste, ¿no? Pero me di cuenta que funcionaba, es lo mismo 2.5 que 3X, y yo dije, bueno, y entonces saqué cuentas matemáticas y empecé a utilizar eso.
Eso fue lo primero que sacó de comodidad a Phil Hellmuth. O sea, que yo mandaba 2.5, 2.7 y ese quedaba... Jugador de mandar en la mesa y de subir y resubir muchas manos. ¿Qué porcentaje? ¿Yo? Sí. Triveteaba mucho. O sea, Mucho. casi la ¿Pero mitad de las veces. ¿Treveteabas light o por valor? Muy light. Muy light. Bien. Para quedarme en posición. Yo también en aquella época entendía lo de trivetear para quedarme en posición, para entonces que él me chequeara el flop y ahí... Bueno, ya tenías todos los conceptos básicos en esa época. Sí, pero Realmente sí, y eso me ayudó y muchísimo. fue natural para vos. Lo conseguir entendí esos como conceptos. muy Era- rápido, lo entendí, no sé, de verdad, quizás por conocimiento de la Lo mano. eliminas a Phil Hellmuth también, jugándole así. Ya, Incómodo. tengo Queen en la última mano tengo Q, Reina J de picas, Sí. ¿de cómo dicen aquí? Sí, de dama, picas. dama J de pique. Dama J de picas, yo estoy en el Big, él está casi tardía en la posición, él manda, solo pago yo, y se vira Queen a J... Divino, un doble hermoso. 3, habían 2 corazones. Entonces yo empiezo. ¿Vos le mandando. donkeás? Sí, le mando al principio y ya como sabía que yo era agresivo, ya se había dado cuenta, me dice Olin. Ujú. Inmediatamente le pago y tiene a rey de corazones. O sea, va tiene color un un montón de superproyecto. salidas. en su mente con 2 cartas por encima, Claro. que no las tenía. Que no. Y aguantó y entonces ahí me dice, good game, y se va para allá, yo no sé para dónde. Entonces allá tiró una silla, ¡fua! Y la tiró y se va. Entonces para allá no había nada. O sea, eventualmente regresó, entonces se fue por acá. Pero para mí eso fue tan grande, todo el mundo empezó a aplaudir, había amigos míos de Puerto Rico y todo. ¡Oh! Bueno, a partir de ahí te enfocás y llegás ¿hasta qué lugar? Me puse como meta la Serie Mundial, compro el asiento para la Serie Mundial, voy con $200 en el bolsillo a Las Vegas y juego el torneo que habían como 5.800 personas más o menos. ¿Pero qué evento era? ¿Te acordás? El evento el principal. ahora main estás event. hablando del main Main event. Del sí, main sí, event, ahora principal. estamos hablando del 2005. main event del 2005 y llegué posición número 33. 33. De 5.800. Cobraste $275.000. 274, no tanto. 274. Sí. Y Más la propina. ese torneo en particular está grabado, o sea que lo puedes ver en YouTube. Inclusive la mano que me eliminó fue contra Joe Hatchen, que terminó ganando Ajá. el torneo. Ajá. Eh, El campeón, me eliminó el campeón. Claro, él llega nuevo a la mesa y le dan 2 veces corridas par de ases. Y la segunda vez yo tengo reinas y fuera. Imposible tirar. Ya. Bueno, pero es tu primer Pero, a gran ver. cobro y es tu gran cobro. Pero Que de ¿cómo hecho, llegaste estuvo hasta ahí? Cuando ¿Cómo me, llegaste cuando hasta me ahí? eliminé ahí, estuve una semana debajo de la almohada, deprimido. La gente decía, pero si llegaras tu momento uno no piensa en eso, ¿no? Uno piensa en la oportunidad que tuviste. Pero a de ver, ganar. Ajá. ¿cuál era el proceso mental que tuviste? O sea, ¿fuiste a pasar de día? Una vez que ibas pasando de día te ibas acercando, sentías que tenías superioridad en la mesa, ¿qué es lo que te estaba pasando por la cabeza? De los planes de batalla, el primero que yo tenía claro era evitar los flips. Entendía que no quería estar en un 50-50 de ninguna forma. Segundo fue, de verdad que recordando manos y todo, yo era muy agresivo en esa época. Mucho más que ahora. Ahora floto más. Pero ahí me acuerdo muchas jugadas al estilo Power Holden de Doyle Bronson, Negrano. donde, bueno, originalmente de Doyle Bronson, que ahora de Negrano, que obviamente yo le iba all-in con el proyecto a la persona, y me acuerdo personas que me botaban 2 pares y manos muy grandes, que hoy en día nunca nadie va a votar. Pero iba poco a poco. Me acuerdo también que de 250.000 fichas a 600.000 fichas nunca mostré mis cartas. Qué Muy bueno, importante. qué bueno. Nunca tuve que mostrar mis cartas y o sea que fueron cosas muy claves, muy importantes, sistemáticas en aquella época que pues me funcionaba muy ¿Y bien. con quién te fuiste cruzando? ¿Algún famoso? Sí, ¿Tuviste algún pro? bueno, una mesa muy clave fue, me cambian de mesa y yo miro a mi derecha y tengo a Howard Lederer. Ah, bien. A mi izquierda, perdón, Howard Lederer. A mi derecha tenía a un chino que no me acuerdo el nombre, pero era profesional que había visto mucho en televisión. Vos sabías más o menos cómo jugaban, Claro. tenías una idea. Scotty Y miro de Gusen. frente y está John Yuanda y Phil Ivey. Ah, bueno. Ah, no, una mesita. era. Imagínate, entonces yo me quedo así. Entonces, la mesa de la televisión estaba ahí arriba, pero todas las cámaras estaban acá. A ver, yo me quedo así, en posición y mentalmente no muevo una ficha acá porque me van a destrozar, o yo me quiero probar contra todos. Bueno, primera mano cuando me siento, veo par de 9, primera mano.
Yo abro. Qué incómodo. ¿Posición? Estoy segunda Mi posición. pensamiento sería... Horrible. qué Pero, feo. pero para estar claro, yo era chip leader de la mesa. Yo Bueno, estaba bastante cambia un cómodo. poquito. Pero Tenés que decidir en ese momento si Pero vas a Phil ser el Ivey- agresivo. Phil Ivey estaba muy cerca de mí. Y Lederer tenía una 17 ciega. ¿Vale? Yo abro, UTG más 1. 2.5. Y InstaShove de Howard Lederer, sus 17 ciegas, que yo le voy a pagar instantáneamente porque en ese momento yo estaba cómodo. Se va todo el mundo y Phil Ivey dice all-in. Y vos par de 9 los Entonces quemaste. el par de 9 cayeron en el hotel Claro. de al lado. Cuando Howard Lederer muestra, tiene As J off y Phil Ivey As Rey. Se vira el flop, Rey 9-3. Entonces me quedo yo, uy, lo Ya. sacamos los dos. Ya, ¿no? claro. Pero ya, sabés dónde, esas ¿verdad? son- Estrellato derecho. Claro, pero no podía jugar esa mano. No, obvio. Luego, poco a poco, fui haciendo muchas fichas y doblé en esa mesa. En esa mesa precisamente fue que subí de... ¿Y te que liberaste más doblé. rápidamente? ¿Le perdiste el miedo? ¿Te olvidaste de contra quién estaba jugando? Me gustó mucho que se eliminara Howard Lederer. Lederer. Pues póker matemático. Pero contra Ivy... No tan solo eso, que estaba a mi izquierda. Entonces me molestaba. Entonces ya tengo los jugadores fuertes a mi derecha y Ajá. eso me ayudó mucho. ¿Lo viste hacer cosas raras a Ivy? O sea, Ivy- ¿son diferentes? Yo he jugado con la mayoría de los profesionales que conocemos y Ivy yo creo que es el que más me da quizá un poco hasta, no de miedo, pero me intimida, ¿no? No sé lo que tiene nunca. Claro. Es muy increíble cómo juega él. Es apasionante la historia de Carlos. Tenemos un ratito más para disfrutarlo en esta emisión especial de Póker Sport Radio. Pausa y enseguida volvemos. Poker Sports Radio. Más que un deporte.